Llegaste a Buena Banda He for She, un podcast especial de grandes aliados. Presentado por General Motors. Episodio 6. Hasta hace poco, este ser era el secreto mejor guardado entre los hombres y mujeres de negocios de México. Era una firma que te llegaba a tu correo con información relevante, bajo trazos muy elementales blanco y negro en un diseño que me encanta, y no sabíamos mucho más de él, pero eso ya no es así. Este año, qué bueno, su negocio reventó y creó muchos más productos, y uno de los productos es White Paper 10, que es bastante gemelo en nacimiento que Buena Banda, por cierto. En White Paper 10, él invita con él al micrófono a Carla Berman, que es gran amiga mía, gran aliada de Buena Banda. Y Carla Berman y él desmenuzan, opinan y comentan sobre las noticias que les llaman la atención de empresas mexicanas y del mundo. Comento esto porque cuando yo invité a René a ser uno de los hombres que participara en mi serial de entrevistas de He for She, les llegó un mail de una escucha que lo acusaba de tener un tono muy patriarcal y muy abusivo con Carla. Y él se incomodó porque me dijo, tú me estás invitando a He for She, me están acusando de lo contrario. Yo creo que es uno de los casos donde hay que ir un poquito más allá. Y lo que pasa con René es que tiene un estilo de una personalidad pues muy suya. Es este regio, hosco, frontal, medio hater, que a mí me da mucha risa. Y en cambio creo que de fondo no solo no es patriarcal y abusivo, sino que tiene suficiente por lo que yo puedo decir que es un hombre aliado de lo femenino. Escúchenlo, conózcanlo y ya me dirán. Buena Banda He for She. Comenzamos. En este episodio de Buena Banda He for She, René Lankenau, abogado por la Libre de Derecho de Monterrey, tiene una maestría en política por el Colegio de Abogados de Madrid y es también egresado del MEDEX en el IPADE, en donde además imparte clases como maestro invitado desde 2012. Es experto en desarrollo de nuevas empresas, innovación y estrategias de posicionamiento. En su carrera ha sido ejecutivo y también emprendedor. Fue Chief Innovation Officer en Banregio y founder de Advenio, una compañía de guarderías corporativas para mujeres profesionistas. Es fundador de White Paper, el medio digital especializado en temas de negocios que está revolucionando el modelo de revenue de los medios en México y se ha convertido en referente y fuente principal de información para las y los tomadores de decisiones en nuestro país. En White Paper es también el CEO, el editor general y co-host podcaster de uno de sus productos de audio. Su nombre es muy respetado por la comunidad empresarial del país. Además, es consejero independiente y columnista recién estrenado en Milenio. General Motors sabe que si los hombres no se suman a la iniciativa de género, las cosas no avanzan. Por eso, el referente de la industria automotriz en México, al ser productor y exportador número 1 de autos del país, se une a la conversación. General Motors visibiliza esta serie de nuevos liderazgos de hombres de diferentes industrias que entienden que las mujeres en cargos directivos es lo que verdaderamente va a cambiar nuestra cultura empresarial. Qué difícil entrevistarte, René, porque eres colega, porque eres el mejor periodista que conozco que no eras periodista, porque tengo millones de cosas que preguntarte y porque eres un rejego. O sea, de entrada te sientas y me dices, qué incómodo hablar de mí. ¿Por qué? Porque como yo no consumo ese tipo de producto, el de gente hablando de sí mismo, no sé a quién le interesa y como a mí no me interesa, me cuesta mucho querer ser parte de ese grupo. Ok, pero a ver, espérate. Trata de hacer este ejercicio. Si tú te sales de ti y te digo, existe una persona que creó un medio de negocios que retó por completo y logró con éxito darle la vuelta al modelo de negocio de los medios y que los más altos ejecutivos y empresarios del país están leyendo y están totalmente enganchados. Te quiero presentar a su founder. ¿No lo quieres conocer? ¿No te interesa saber de él? Seguramente sí, pero no necesariamente quieres que te responda cuáles son mis valores y que te diga puras cosas abstractas que no significan nada, que son un commodity, ¿verdad?
que es lo que termina pasando en la mayoría de los podcasts. Ajá. No, pues lo que más valoro es aprender y lo que más hay que tomar riesgos y hay que... Te da la hiperflojera. Puta, son cosas genéricas, son cosas de LinkedIn. Por eso a la gente le da cringe LinkedIn, porque Ajá. hay puras generalidades y son puras cosas que, mira, cuando estaba la moda esta no la moda, pero cuando Facebook se hizo muy famoso con el concepto de move fast and break things. Dice, esa idea que ya no es lo que tiene. Que ya la quitaron, que ya la incluso quitaron, de que ya su la quitaron lo que página tú de quieras. valores, ¿no? Pero era muy relevante porque estabas renunciando a algo positivo. ¿A qué voy con todo este rollo? Se ha puesto de moda, como a la hora de decir tus valores y la madre, escoger cosas que, pues claro que tienes que escoger eso. Si no lo escoges, eres una mala persona, ¿verdad? Aquí en el caso de Move Fast and Break Things, pensando en una organización, pero dice, ok, estoy dispuesto a priorizar la velocidad versus la estabilidad o versus la precisión o lo que tú quieras, ¿no? Que la precisión o la estabilidad son cosas positivas, ¿no? Entonces, para que sea un verdadero valor, un diferenciador, tienes que estar renunciando a algo positivo. Si dices, no, mis valores es que quiero ser honesto, güey, pues... Cualquiera. Pues sí, ni modo que digas, no, mi valor es ser deshonesto, ¿no? O sea, mi punto es yo como consumidor de medios, que vaya que yo soy un consumidor muy por encima del promedio de información y de libros y de podcasts y de todo tipo de lecturas. Así como consumo mucho, no consumo eso. Las historias de superación del güey que me cuenta algo. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo, que está buenísima, por cierto, súper recomendable, Selling Sexy, la historia de Victoria's Secret. Está buenísimo el libro. Qué buen título. O sea, y va contando toda la historia desde los años 60, 70, así como va evolucionando el retail. Es sumamente concreto, es como histórico. ¿Verdad? No me está vendiendo la filosofía que los fundadores, porque es una pareja, un matrimonio, en qué creían. Simplemente encontraron un white space y dijeron, vamos a darle por ahí. Ese tipo de historias me encanta. ¿Verdad? Porque te gustan las historias. Ahora, ¿no te gustan las biografías? ¿No te inspira leer perfiles o biografías de alguien? Sí, Isaacson escribiendo de Steve Jobs. ¡Wow! Top 5 libros de mi vida, ¿no? Pero creo que terminan siendo muy concretos, no en conceptos etéreos. Ya sé. Entiendo perfecto lo que te da flojera, venderte a ti mismo en qué crees y de qué vas. Exacto, da flojera, sí. Exacto. Ahora, ¿qué tanta incomodidad te dio cuando te dije que te quería entrevistar para este especial de He for She? O sea, a ver, disfruto mucho platicar contigo y creo que ahora sí, cayendo en mi propia trampa, es bueno obligarme a hacer cosas que no quiero hacer. Ok, pero o sea, lo haces por compromiso. Lo hago porque me invitaste, ¿verdad? Y porque quiero ser parte de esto, ¿verdad? Ok, ahora, te voy a decir de entrada por qué te invité y qué te quiero preguntar. Te invité porque estás siendo una voz, aunque no sea tu voz, sino sea la historia de los demás. Tu medio, tu firma está influyendo en el empresariado mexicano. Y a mí me interesa muchísimo que ejecutivos y empresarios empiecen, los que no han empezado, o sigan los que ya empezaron, a entrarle a los temas de los nuevos liderazgos en inclusión y diversidad. Tengo amigos que me dicen, estoy harta del tema de mujeres. Yo también, porque se vuelve cansado como tema abstracto, pero es una realidad que las empresas más diversas tienen al menos más riqueza en muchas cosas, ¿no? Y hay tantos estudios, ya sabes, lo que hemos dicho mucho, que comprueban que mujeres en empresa logran mejores resultados, bla, 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 bla. Decidí hacer este He for She para empezar también a sumar a los hombres en esto, porque si no se vuelve un tema, yo digo, entre viejas, ¿no? Es tema de viejas. Ajá, las mujeres hablando de esto que se vuelve como una fantasía. Y ha sido un reto para mí. De entrada, a los hombres, por diferentes razones, no les gusta tanto hablar de sí mismos, de su carrera, de tal. Luego los ejecutivos se echan comerciales, ¿no? Porque claro, hay muy buenas prácticas. Están jugando un rol, claro. Sí, están jugando un rol. Y también se entiende. Lo tomo y como vaya He for She, lo tomo y me fascina. A mí me da un pretexto para entrevistarte. Sí creo de verdad que tienes un liderazgo distinto. Y las dos cosas que me hacen ver el por qué... Yo sé que tú tienes 4 hijas, ya vi que ya está tu hija mayor incluso escribiendo, qué diversión. Esa óptica empieza a cambiar, la óptica de considerar a las mujeres como viables en las empresas y en el hacer laboral, le cambia mucho a los hombres que tienen a chavas en edad laboral. Sí, Número 1. Te tengo que reconocer, me tengo que interrumpir porque sí te voy a reconocer que a mí me importa mucho mi imagen frente a mis hijos.
para mí es bien importante. Y como bien dijiste, soy papá de 4 mujeres y de un hombre, pero es importante la mezcla, porque es una mezcla chistosa y más cuando mis hijas ya están más grandes, ya empiezan a hacer su propia carrera profesional, las 2 más grandes en particular. Yo crecí en una casa de hombres. En mi casa somos 3 hombres. Okay. Y ahora vivo entre mujeres. Entonces ha sido bien interesante mi propia experiencia de vida y al mismo tiempo reconocer mis shortcomings como papá de mujeres y quererlo compensar quizás con que me vean como alguien que le ha echado ganas a que ellas tengan una mejor carrera. ¿Y le has echado ganas? Pues a ver, nosotros vivimos en Monterrey. Monterrey, muchas cosas, tiene muchas cosas muy fregonas, pero por otro lado también es una sociedad, no quiero decir ni siquiera muy conservadora, anticuada en muchas cosas, ¿no? Okay. Y a mí me gusta que mis hijas vean que yo quiero respetar lo que ellas quieran escoger, que yo no espero que ellas sigan el molde de vivir en San Pedro y lo que sus amigas van a acabar viviendo y que si mis hijas quieren tener otra, que si también quieren esa forma de vida lo puedan tener, pero que no tiene por qué ser así, ¿no? Okay. Y sí, te acepté porque tú eres mi amiga y porque tú me has ayudado mucho, pero también porque yo sí gano algo, porque sé que este espacio es y va a seguir siendo cada vez más simbólico en esa tendencia y quiero que mis hijas voltean y digan, pues mi papá ayudó a eso. Ok. A mí me gusta muchísimo este espacio que nació en White Paper hace X tiempo, el Conoce A, que sale los lunes, que estás dando visibilidad a una mujer a la que seguir y llamar la atención en empresa. Exacto. Es muy sencillo y es muy egoísta de mi parte, pero buscamos, y de hecho muchas ya nos llegan como nominadas, ¿no? Ajá. Muchos nos quieren pagar por salir, que no hacemos nada de eso, pero para mí, desde el punto de vista egoísta, es como que quiero que sean personas que mis hijas volteen a ver y digan, mira qué interesante. ¡Qué padre! Esta chava que es una mexicana que ahora está dirigiendo no sé qué área en no sé qué empresa en Estados Unidos, o esta emprendedora que arrancó no sé qué cosas, o esta ejecutiva que simplemente buscamos perfiles o trayectorias un poquito diferentes, ¿no? O que están haciendo cosas muy grandotas, o que parece que tienen un potencial muy fregón, o que tienen una carrera de académica sobresaliente y simplemente pues, ponerles el spotlight, ¿no? A mí también me gusta pensar que es atractivo para los headhunters y para áreas de RH y demás, ¿verdad? Ahora, tú has hecho las cosas contraintuitivamente, yo incluso diría, de cómo se tendría que lanzar un medio tal. O sea, no hiciste mucha marca, publicidad, sino más bien muy concentrado en tus suscriptores, en tu modelo, etcétera. Pero le empiezas a dar, yo creo que de un año, no mucho más para acá, cara a White Paper. Y entre las caras de White Paper hay 2 importantes. Susie Sáenz, periodista, que es una figura importante del periodismo de negocios mujer, y la otra, mi amada Carla Berman, que tiene otra figura y es otra, que es tu compañera en ese podcast, que cómo disfruto ese podcast, y les das mucho juego a ambas. Eso para mí ya te hace un líder en cómo estás conceptualizando tu negocio que incluye a las mujeres. Yo te quiero preguntar a ti, en toda tu tremenda investigación y todo lo que lees y todo lo que averiguas de las empresas, ¿qué te deja ver a mujeres metiéndose en empresas? Se me vienen a la mente más bien como que los casos anecdóticos de empresas dirigidas por mujeres o de empresas fundadas por mujeres que son sumamente exitosas. ¿Tipo? Mónica Aspen, AT&T o Mariana con Ben & Frank, ejemplos pues fuera de serie, ¿no? Pero por otro lado también sigo viendo la falta de mujeres en puestos relevantes. Yo creo que un caso que no vemos suficientemente o en suficientes ocasiones en este país todavía. Porque una cosa es ver lo que está pasando con las empresas multinacionales, ¿no? Claro. O sea, al final la multinacional está aplicando en este país lo que le están diciendo desde Estados Unidos, que en Estados Unidos o en Europa van no sé cuántos años luz adelante de nosotros en ese tipo de temas. Pero el caso que yo no veo es el de la empresa familiar grande, importante en México, que está eligiendo a la hija para dirigir la empresa. Y no lo está eligiendo ni para prepararse para dirigir la empresa, ¿no? O sea, si te pones a ver los casos de las empresas más grandes en este país, privadas, ¿no? Y públicas también, controladas por familias, que son todas, ¿no? Que todas son controladas por familias. Me cuesta pensar en más de 2 o 3 casos en donde la familia haya elegido una mujer, ¿no? Sí, las mujeres las mandan a la fundación. Que también es importante, ¿no? Sí. El lado social, quizás algunas hacen algo de chamba de RH en su momento, pero como temporal. Empiezan a participar en consejos, pero no tuvieron realmente una carrera profesional que por esa carrera profesional las coloque en el consejo. Entonces es como que yo te decía justo antes de empezar a grabar, yo necesito que entrevistes aquí al papá que se jubiló y que tenía una empresa de $500 millones y tenía 4 hijos y que la CEO es la hija, ¿verdad?
y que estudió el MBA y no sé dónde, y tiene que pasar. Pero todavía no los encontramos, ¿no? Decías que para el Summit buscabas un equivalente a tus grandes empresarios de México. Y me costó. Afortunadamente encontramos casos de grandes directoras, de emprendedoras, pero... Y honestamente, me interesa incluso a mí como papá que a la chava que pusieron directora, que entrevistes al papá que escogió eso, ¿no? Vamos a buscarlo. Me dejas el reto genial. He for She en buena banda. Punto y aparte, mujeres, los medios los compran los grandes ricotes. Ajá. Tú no eres un gran ricote. Tú eres un cuate que decide emprender. Eres una persona de trabajo y de familia que se la juega emprendiendo con un medio de comunicación, cosa que podría ser la peor idea, porque no te vas a hacer millonario, dicen por ahí. ¿Para qué hacer un medio? ¿Por qué? ¿Y cuál es el futuro? Yo creo que este es un mundo muy de extremos, ¿no? Se va de un extremo a otro. Y venimos de una época en la que el formato triunfador era el medio, ¿cómo llamarle? Como completo, ¿no? O sea, si tú te agarras, el otro día hice el ejercicio, ¿no? Te agarras un periódico impreso de los tradicionales en México, como hablando del producto insignia de hace 25 Excelsior. años, ¿no? Que quieras, uno de esos. Te vas a dar cuenta que no hace sentido que esos artículos estén todos juntos. El que tengas una sección de política y una sección de negocios y una sección cultural y de entretenimiento y como que toda la calidad del contenido pues no es muy profundo, no es... Entonces ese producto que termina siendo un producto como de entretenimiento pues realmente no hace mucho sentido. Hace más sentido que te pases un rato en Instagram o en TikTok o lo que quieras, ¿no? ¿Demasiado generalista? Demasiado generalista. El único que yo veo que como que tiene la credibilidad, porque siempre hay una excepción, es el New York Times, ¿no? El New York Times puede ponerte un artículo del ballet y uno de la guerra no sé dónde y uno de análisis de Trump y funciona, ¿no? Y tiene un público muy definido a nivel global que funciona. El otro extremo es un artículo que justo leí hoy en el New York Times, hoy en la mañana, que hablaba de cómo en Estados Unidos están creciendo las plataformas de streaming de nicho, ¿no? Cuando empieza el streaming hace 15 años que se empezó a popularizar, pues como que te encontrabas cosas raras, pero se hicieron tan grandotas que hoy esas son las generalistas, ¿no? Y tienen que gastarse el presupuesto en lo que el algoritmo les dice y el algoritmo lo que les dice es lo que le va a gustar a más gente, entonces termina siendo contenido como más genérico porque pues tienen que servir a 200 millones de personas, ¿no? Y entonces eso como que dejó otra vez el hueco del contenido especializado y entonces plataformas como Hallmark, que hace películas que pues van más bien como para abuelitas, está creciendo y está funcionando muy bien. Entonces, agarro este ejemplo porque yo creo que hacia allá va la cosa, ¿no? La especialización. Que en algún momento, no es permanente, en algún momento se va a regresar al otro, pero hoy yo creo, y pues es de alguna forma lo que ha permitido que un medio como White Paper exista, es que somos un medio que más que especializado en un tipo de contenido, estamos especializados en lo que le interesa saber a cierto tipo de gente. Quiero que abundes ahí en tus famosísimas buyers persona. En mi vida he visto una lealtad igual a una audiencia que tú a tus buyers persona. Y creo que podemos decir que es el éxito de White Paper. Totalmente. Que no te sales de ahí. Antes de entrar a este tema, que encantado, me voy a regresar porque hiciste otro comentario que me pareció muy importante. Yo creo que parte también de lo que ha permitido que crezcan medios como White Paper es que justamente tú dijiste hace rato, los ricos están comprando los medios. Y efectivamente, es lo que hemos visto en todos lados. Y entonces, lo que le ha pasado a muchos de los medios es que se convierten literalmente en un medio para algo más. En donde mi negocio no es el medio, mi negocio es pues lo que voy a vender por acá o tratos con el gobierno por acá. Entonces, el medio lo uso para eso. Para influir en eso otro que yo hago. Exacto. Aunque pierda dinero con el medio, el medio me sirve. Porque lo estoy ganando del otro lado, ¿no? Entonces, eso hace que el medio como producto deje de ser tan valioso. O sea, hay muy pocos medios, como el caso de White Paper, así, que that's it. Yo necesito que tú quieras comprar ese producto. En el otro caso, no necesariamente necesitas que quiera comprar ese producto porque está jugando otro rol, ¿no? Pero aquí yo necesito que el producto sea de tal utilidad para ti que estés dispuesto a pagar por ello en un mundo en el que nos acostumbramos a no pagar por medios. Entonces, como que muy contraintuitivo. Tú no vas a perder dinero con White Paper. Yo no puedo perder dinero. Yo necesito que esto funcione, ¿verdad? Y a mí me preguntan muchas personas, o sea, sigue siendo, llevo 4 años haciendo esto y una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿y qué más haces? Pues no hago nada más. Exacto. Y de alguna manera a veces se acerca gente que está lanzando newsletters y que quiere cobrar y que quiere hacer contenido cobrado. Y para mí siempre el mensaje es, por supuesto, pero te tienes que dejar full time. O sea, es trabajo de verdad. El que tú me digas, no, mira, voy a hacer esto por acá y con esto y la gente me va a pagar por esto, yo no creo que funcione.
para que tú convenzas a alguien que pague por tu contenido, realmente le vas a tener que echar muchas ganas. No va a ser una cosa de ahí un ratito que lo hago, ¿no? En fin, me regreso a la otra pregunta. Los buyer personas, yo les llamo reader personas en ese sentido. Bien, me gusta más. Yo me lo copié del de Lululemon. Ok. El de Lululemon describe así a su cliente en su biografía. Me impresionó, no sé, la habré leído hace unos 7 años, y me impresionó cómo la describía, porque más que hablar de yo voy dirigido a una chava de tal nivel de edad, de tal nivel socioeconómico, dijo, no, yo voy dirigido a una chava que hace esto en su tiempo libre, que tiene estas preocupaciones, que sí está, al final está hablando un poco de edad y de nivel socioeconómico, pero más era como que el comportamiento, ¿no? Entonces, a la hora de empezar a aterrizar White Paper, yo quise hacer ese ejercicio y dije, a ver, realmente, ¿a quién le quiero yo desarrollar contenido y quién puede valorar este tipo de contenido? Entonces, en mi caso, empecé con 6, hoy son 7 reader personas, rápidamente vi que me faltaba uno, que cada uno está basado en una persona real, ¿no? Dame uno. Héctor tiene 65 años, es un banquero de toda la vida, es una persona que, bueno, económicamente le va muy bien, todo mundo lo conoce, todo mundo le toma la llamada. Como buen banquero, el banquero pues, es chismoso, necesita saber de aquella otra empresa, por qué está creciendo, qué tipo de márgenes tiene aquel otro. Es una persona que le gusta que lo vean como alguien que sabe. Es una persona que le preocupa, por otro lado, sentirse fuera de la jugada. Ya llega a una etapa en su carrera o un nivel de edad que de repente se siente como de la vieja guardia y eso no le gusta. Entonces tú le escribes a Héctor. Yo literalmente estoy pensando en que le estoy escribiendo a Héctor. Y dime una mujer. Le estoy escribiendo a Fernanda. Fernanda para mí es una de mis... ¿Cuántos años tiene? Ahorita te voy a explicar. Fernanda para mí es de mis preferidas porque yo creo que nadie le habla a Fernanda, o al menos no de este tipo de temas. Fernanda tiene 42 años. Ok. Y es justamente hija del señor que yo quiero que tú entrevistes aquí. Ok. O sea, Fernanda es hija de un empresario muy reconocido en México, de muy alto nivel. Ella no trabaja en la empresa porque pues, nunca se lo exigieron y nunca lo vio y hoy medio lo resiente. Pero para Fernanda es bien importante que sus hermanos vean que ella sabe, ¿no? Y que en la comida del domingo, que ella entiende los temas de los que están hablando y ella quiere sacar tema. Y también Fernanda sabe que algún momento en su vida ella va a tener que administrar su patrimonio y quiere pues, sentir que le entiende un poquito y que si su hermano va a manejar la empresa, pues quiere poder cuestionar a su hermano. ¿En qué trabaja Fernanda? Fernanda no trabaja, es mamá, dice que quiere trabajar. ¿Y ella lee White Paper, neta? Claro, tengo muchas Fernandas, muchas Fernandas. Porque ¿quién más le habla a Fernanda? A ver, Fernanda es alguien que quisiera trabajar, pero al mismo tiempo no quiere renunciar a irse un mes a Vail y ya está tarde en su carrera y a lo mejor empezó a ir también ya al consejo. Ella es una, ¿no? No sé, ¿quién te diré? ¿Tienes otra mujer? Sí, claro. Tengo varias mujeres. La otra mujer. ¿Cuántas mujeres tienes de las 7? 3. A ver, dame una más. Paula no es mexicana. Tengo muchas Paulas y Paulos como suscriptores de White Paper. De hecho, la semana pasada entrevisté a Marcos Galperín, el de Mercado Libre. Y te juro que no sé, es qué padre experiencia porque, digo, él en lo personal me intimidó un poquito, ¿no? O sea, me parece un tipo... Bueno, es que Don Marcos, olvídate, ¿verdad? O sea, no manches. Pero bueno, la experiencia de estar en Mercado Libre como 2 horas ahí en las oficinas, porque ahí me sentí rockstar. O sea, ahí mucha gente conocía White Paper. Porque en Mercado Libre trabajan muchos Paulas. Y Paulos, ¿no? Es alguien que no es mexicano, un ejecutivo de alto nivel que lo mandan a México y que necesita saber qué onda con este país y quiere entender cuál es la empresa importante y cuál está creciendo. Y White Paper se convierte en su forma de conexión con el sector empresarial mexicano, ¿no? Y le funciona el formato corto. Esta persona consume muchos otros medios, ¿no? Digo, todos mis suscriptores tienen otras suscripciones y consumen otros medios. Pero este en particular, pues quizás lee también Bloomberg o el Wall Street Journal o lee X cosa, ¿no? New York Times o lo que tú quieras. Entonces, yo tengo que jugar un rol muy específico con Paula, ¿no? Y por otro lado, también entender que Paula, a lo mejor es la directora general de una empresa multinacional, ya no tiene para dónde crecer arriba. Tiene una crisis existencial porque tiene menos de 50 años, no sabe cuál es su siguiente paso, se siente vieja como para emprender, pero tiene miedo. Entonces, yo necesito estar dándole a Paula cosas que le funcionen en la etapa de vida en la que está, ¿verdad? Ok, admiro y me fascina
tu foco a lo que haces y a lo que creaste y el respeto a eso. ¿Cómo evitas la tentación, por ejemplo, de meterle más ingresos a White Paper hoy, que es mucho más relevante y conocido de lo que era, y que estoy segura que te caen ya las marcas y te caen las agencias de comunicación y etcétera, para decir, no tomo estos otros ingresos porque me voy a desenfocar? Deja tú desenfocar, ni siquiera es eso, es no tomo estos ingresos porque le voy a dar en la madre al modelo. Claro. O sea, yo creo que así como te decía ahorita, que así como no puedes pretender lanzar un medio por el que vas a cobrar si no te vas a dedicar full time, tampoco creo que puedes mezclar las cosas. Yo veo lo que le ha pasado a los medios en México y yo no quiero esa historia para mí. Ojo, todos o la mayoría de los que tú quieras venden más que yo o ganan más dinero que yo. Encontrar un modelo que les funciona, en donde le venden a las empresas el contenido y la... That's fine. Ese no es el modelo que yo me metí. Yo me metí a otro. Ahora sí estás aceptando ingresos de publicidad. Sí, pero publicidad, no generación de contenido. Okay. Que es muy diferente porque incluso la mayoría de las empresas que hoy compran publicidad se acostumbraron a comprar lo otro. Yo no creo en el otro producto porque yo no lo consumo. White Paper me funciona porque yo soy uno de los reader personas. Yo hago algo para mí que se parece a lo que yo consumo en otros lados. Yo no consumo eso, no quiero dedicarme a eso. Aparte, no me gusta la dinámica de donde el que manda es el anunciante. Afortunadamente en White Paper vivimos de las suscripciones, entonces me puedo dar el lujo de tener publicidad porque no dependo de eso. Pero el punto aquí es que yo estoy convencido que la creación de una marca es algo que toma tiempo, que implica invertirle por mucho tiempo, pero al mismo tiempo creo que es donde está el verdadero valor. Que si sigo este camino, yo creo que White Paper sea la marca que un segmento muy particular en este país verdaderamente utiliza como una fuente de información, que le es útil a la hora de tomar decisiones, que lo hace sentirse una persona más preparada. O sea, para mí es bien importante que tú, cuando consumas White Paper, termines con buen sabor de boca. Te haga sentir... Sé algo que no sabía. Estoy más armado. Que tú sientas que hiciste buen uso de tu tiempo. Yo siempre he dicho que cuando alguien tiene una suscripción al Wall Street Journal, te vas a enterar, porque te va a decir, o sea, yo soy suscriptor del Wall Street Journal. O sea, eso habla de ti. Yo necesito lograr eso con White Paper. O sea, yo necesito que sea algo que tú quieras presumir porque es como, no sé, haber ido a la maestría no sé dónde. O sea, estás hablando de consistencia. Sí. Y yo te voy a hacer esta pregunta. ¿La paciencia todo lo alcanza? White Paper no es el primer emprendimiento que tengo. Y sí, pero sé que suena mucho rollo, pero sí he aprendido otras cosas y tengo algunas lecciones muy específicas de mis errores pasados. Pero uno de los más obvios, ¿no? Y que hoy estoy obsesionado con esa idea, es que todo toma más tiempo del que tú creías originalmente. O sea, ¿no? la paciencia es buen consejero del empresario. Claro, todo toma mucho tiempo. Es que también hay esta otra máxima de que la prisa es útil para los negocios. No, a ver, no hay que confundir, ¿verdad? Tengo un cliente anunciante que me impresiona. O sea, autorizarnos un copy le toma 6 meses, ¿no? ¿Cómo esa empresa va sobre? Dios mío. No sé, ¿verdad? Pero no puedes para un párrafo de no sé qué, ¿verdad? O sea, ese es el otro extremo. Pero por otro lado también creer que, oye, lancé una empresa hace 4 años en un segmento, pues que al final vives de credibilidad. Ganarte la credibilidad requiere consistencia, requiere permanencia, requiere, o sea, yo necesito darte todos los días una razón para que no quieras cancelar, ¿verdad? Eso toma tiempo, incluso como organización, desarrollar la capacidad de hacer eso de manera sistemática toma tiempo y tengo que ser paciente y tengo que ser estratégico y tengo que ser muy cuidadoso con los recursos y muy enfocado en lo que estoy haciendo para que funcione la fórmula, ¿verdad? Porque qué difícil el foco. Yo amo la lección de la paciencia, pero también tengo el reto de empezarme a distraer, de llenarme de otras tentaciones. Sí. Luego encima tenemos muchos hijos y las tentaciones empiezan a ser varias. ¿Cómo te mantienes? no sé. Emocionalmente, ¿cuál es tu fortaleza para seguir en esa consistencia? Yo creo que porque sé qué es lo que quiero lograr, pero además que sé que sí puede pasar. O sea, no te estoy diciendo algo como... etéreo, sí, no. Un rollo. No. Quiero que White Paper sea la fuente de información más útil y relevante para este segmento. Pero además hay un punto que no hemos hablado, pero White Paper al final del día es la evolución de mi hobby. Yo hacía esto por hobby. Por 10 años estuve, quizás no exactamente esto, pero por 10 años estuve escribiendo de temas más o menos para esta audiencia. Quizás no tenía la claridad de ello y demás, pero pues esto hacía porque me gustaba, ¿no? Oye, ¿y tienes un momento de, ok, mi hobby puede ser mi way of living? Sí, claro. ¿Cuál es ese momento? Claro, fue a finales del 2019.
es un momento que se da porque pasaron varias cosas antes, ¿no? Había estado 3 años como responsable de innovación en Banregio, ¿no? Una experiencia espectacular. Si me voy incluso más a la parte antigua, ¿no? Yo estudié Derecho, ¿no? Y desde los últimos años de la carrera me obsesioné con el periodismo porque me encantaba el periódico. Ese concepto como romántico del periódico y el periodismo, la función social del que comunica. Ay, y que, ole, sí. Wow, ¿no? Wow, y yo estuve un año viviendo fuera de México y ese año, en el 98, ¿verdad? Y ese año, como le pasa a todos los mexicanos, o nos pasaba en ese entonces, como que te haces más mexicano estando fuera, ¿no? Claro. Y ese año el norte.com era una posibilidad y yo lo consumía todos los días y me encantaba desde fuera como que leer el norte.com. Y me empecé a obsesionar con los periódicos como tal, ¿no? Tanto así que desde que terminé la carrera, desde antes de terminar la carrera, ya no quería ser abogado, quería ser periodista, ¿no? Okay. Y bueno, acabé trabajando en el norte un par de años y demás, ¿no? Pero después, yo te puedo decir que desde esa etapa en mi vida, que tenía menos de 20 años, yo pensé, algún día voy a tener un periódico, ¿no? Quiero tener un periódico, quiero ser el dueño de un periódico. Increíble para contar en una entrevista. Pero tú pensabas eso y hoy eres dueño de un medio. Sí, pero por años no hice nada para eso. O sea, era como decir, no sé, siempre he dicho que quiero subir al Everest, pero nunca he hecho nada para subir al Everest. Entonces, esto se convirtió en algo así, como algo que dices, pero nunca has puesto los medios para hacerlo, ¿no? Va pasando el tiempo. En 2010 arrancó Advenio, esta empresa de guarderías, y bueno, fue una experiencia increíble para mí ese proceso de emprender, pero ahí reviví el empezar a escribir, ¿no? Como hobby, ¿no? Un blog, ¿no? Y luego en WordPress y luego en Medium, y escribía de vez en cuando mis experiencias emprendiendo, ¿no? Punto importante es que a lo largo de todo este proceso, pues siempre seguí consumiendo mucho y siempre así como que en the back of my mind estaba esa idea de algún día voy a tener un medio, un periódico. Entonces me gustaba leer las historias de la familia detrás del New York Times y no solamente leer el New York Times, sino la estrategia de la empresa y demás, ¿no? Empiezo a escribir esto de vez en cuando, a veces semanal, a veces mensual, a veces pasaban 3 meses que no escribía nada y escribía pues mis experiencias otra vez como emprendedor. Hice esto y tuve que cerrar una guardería y esto, me peleé con un cliente y cosas así de pura opinión. Pero yo disfrutaba mucho el escribir eso y sí, disfrutaba mucho el que la gente se comentara y se quejara o no estuviera de acuerdo y cuando estuve en Banregio lo seguí haciendo también, ¿no? Y estando en el banco pasaron varias cosas, pero una de ellas es que me di cuenta cómo el banquero necesita información y necesita información de empresas. Y en este país, mucha de la información de los medios de negocios se fue yendo más hacia temas de economía, de políticas públicas. Y yo sentía que lo que faltaba era información más de realmente qué está pasando dentro de las empresas desde el punto de vista de números. Eso fue por un lado. Y luego, por otro lado, yo mismo estaba ya consumiendo otros newsletters, que si el Morning Brew. Había uno que sigo consumiendo ahorita, pero muy anterior al Morning Brew, que se llama CB Insights, y me encantaba. Yo decía, esto que ellos hacen de hacer investigación y juntarla y resumirla, ¿se podrá hacer en México? Incluso, ahorita me estoy acordando, pero hasta pensé en hacer algo no de empresas, sino con información pública de gobiernos. Ya traía cosas en la cabeza, ¿no? Me salgo del banco para hacer otra cosa. Yo quería en ese Otro emprendimiento. Yo quería en ese momento comprar unas escuelas técnicas, que ahora sí que no me voy a desviar por ese lado. Sigo creyendo que hay una gran oportunidad ahí, pero bueno, pero tenía tiempo, ¿no? Y entonces, como tenía tiempo, dije, a ver, todas estas ideas que traigo, que vi a los banqueros que necesitan información, particularmente información de empresas de Monterrey en ese momento, 2019, yo creo que sería bien interesante. Dije, le voy a echar un poco más de ganas a mi blog, lo voy a agarrar más en serio y en lugar de publicar lo que se me antoje, voy a desarrollar historias de empresas de Monterrey. Dije, voy a empezar a hacer un artículo que publicaré el Wall Street Journal. O sea, quiero que se sienta como un análisis de una empresa, como un reportaje de una empresa de temas que a mí, René, a mí me interesan y yo no sé. Le metí frecuencia, le metí imagen. O sea, exacto, más rigor en ese sentido, ¿no? Hice una marca, contraté a una agencia que me ayudó, me encontró la marca White Paper, dije, le voy a meter algo. Pero honestamente, Blanca, yo no me veía, o sea, yo no creía que eso terminaría siendo un negocio. Yo lo veía simplemente como algo, como una evolución de mi hobby muy fregón y que pues, no sé, a mí me gusta investigar y me gusta sentir que descubrí que esa empresa realmente gana dinero haciendo esto y no esto. Era un proyecto personal, ni cerca de que eso iba a ser tu way of living. Para nada, ¿no? Para nada. Y mi way of living iban a ser las escuelas técnicas. Claro. ¿no?
salgo con esta nueva versión de White Paper. Se lo mandé de mi mail personal como a 43 personas, ¿no? Que de hecho hoy nuestro principal canal es un newsletter, pero no hay realmente como que una planeación estratégica de que voy a hacer un newsletter. Yo lo que quería desarrollar información. Y la manera de mandarlo era por que les mail. Interesaba y tal, ¿no? Exacto. Se lo mandé a 40 y tantas personas, ex compañeros del banco, amigos que creí que les puede interesar, y funcionó desde el día 1. O sea, desde el día 1, muchas personas, esta gente le dio forward y yo otra vez ya le chequé acá a LinkedIn, pero la realidad es que lo puse en LinkedIn y por LinkedIn mucha gente me dijo, oye, mándame el artículo, ponme en tu lista. Y entonces dije, pues lo voy a hacer una vez a la semana. Lo hice la siguiente semana, lo hice la tercera semana y como para la cuarta semana, o sea, ya noviembre del 2019 por ahí, o sea, hace 5 años casi. Me dio una como crisis un fin de semana. O sea, que dije, a ver, por un lado, este otro negocio que estoy queriendo comprar cada vez me gusta menos por razones coyunturales. Y esto, o sea, que toda mi vida he querido tener un periódico, lo estoy disfrutando demasiado. Y está aprendiendo, lo estoy viendo. Y veo que hay mucha hambre por este tipo de contenido. Ese es el insight. Ese fin de semana dije, let's give it a try. O sea, ¿Dónde estabas? ¿Cómo le hago? En mi casa, esto es justo antes de la pandemia, yo tenía un pizarrón en donde tenía todos los temas que quería desarrollar. Tenía como 40 y tantos temas ahí de puras historias de empresas de Monterrey, de empresas privadas, y es que si hay un público que quiere esto, ¿no? Voy a tratar. Y entonces a partir de ese momento empecé a ver cómo podía funcionar. Mi idea original no era un newsletter, era muy vintage, pero yo quería hacer como un portal de noticias. De hecho, el otro día le tomé foto a uno de los pizarrones que hice en donde estaba como que todo el plan del contenido, cómo iba a estar. Por ahí la tengo. Y de hecho, si lo ves hoy, más o menos hago eso. No más que no fue en un portal como tal, sino principalmente en el newsletter y en los podcasts. Y otra de las ideas que por esas fechas, cuando empecé a pensar en esto como algo que quería convertirlo en negocio, es que tiene que ser contenido de tal valor que estés dispuesto a pagar por ello. Lo pensaste desde el día 1. Cuando tuviste el insight de esto puede ser un negocio, o es así o no es negocio. O es así o no es de ninguna otra forma. ¿Cuántos suscriptores tienes? 13,000 paying subscribers. Que a ver, no es un número tan grande de personas, pero son 13,000 personas que están pagando por leer esto todos los días, ¿no? Y de una lealtad impresionante y estás derivando otros productos y ya te echaste un summit. Y fíjate, la cosa más valiosa para mí es, primero, que nosotros vemos cómo la gran mayoría de la gente que se suscribe a White Paper termina consumiéndolo de manera cotidiana. O sea, muchos lo leen todos los días, o si no es todos los días, es 3 veces a la semana. O sea, se convierte en algo que usas normal en tu vida, ¿no? Y por otro lado, y la parte pues más, no sé cómo llamarle, pero es pues quiénes son, ¿verdad? Porque en esos 13,000 personas sí efectivamente están los principales empresarios de este país, los banqueros, los emprendedores. Y por otro lado, eso también me pone nerviosísimo. Yo sé que cuando le voy a picar a send, yo sé quién lo va a leer, ¿verdad? Y si estás mandando cada semana 70 notas, ¿no? Que al final del día pues son un párrafo quizás cada nota, pero o sea, ya tienes esa cantidad de piezas distintas. Pues es que, a ver, en un resumen diario, pues sí, hay 1000 menciones a empresas de 10 o 12 bullets, ¿no? Que al final del día son bullets, ¿no? Y pues si vas a aventar en una semana 70, ¿verdad? Pues en 1 o 2 va a haber algo que no está bien y me van a llevar las quejas. O sea, entonces también es sumamente estresante y muchas veces por error de nosotros o simplemente porque a la gente no le gusta algo, pero sí es un trabajo en el que estás construyendo en público. O sea, error que hagas, error que lo van a ver no solamente 13,000 personas, 13,000 personas bien importantes. He for She en buena banda. Rétame esta frase. No crecer es decrecer. Completamente de acuerdo. ¿Siempre hay que crecer? Completamente de acuerdo. Te voy a poner el ejemplo. El fundador de Patagonia, que es un caso fuera de serie y muy icónico en muchos sentidos de la cultura empresarial. Hay un momento en donde este señor, que por cierto yo tengo una anécdota con él, ¿no? Fui a un evento y yo soy fan, obviamente me puse mi chaleco Patagonia. Y al final fui con el señor y como la gente que va con Taylor Swift, yo fui con este. En grupo, Sí, y me le acerqué con un marcador y le dije que si por favor me firmaba el chaleco. Es un señor ya mayor, pero aparte como mal encarado, ¿no? Me volteó a ver con una cara, me dijo, no, there's no way. Y yo, ¿por qué no? Me dijo, no, porque si te lo firmo, no lo vas a usar. Yo quiero que lo uses. Mi ropa es para usarse, ¿verdad? Pero todo sin sonreír así, etcétera. Pero bueno, el punto con él, hay una anécdota de este señor que, como seguramente sabes, es bien hippie, ¿no? Y bien todo el tema de la naturaleza y cuidado. Ya Patagonia siendo una empresa bastante grande, quizás no tan grande como ahorita, pero le entra un cuestionamiento y dice, oye, el siguiente año no quiero crecer.
no quiero ganar más dinero, porque si somos más grandes, contaminamos más. Y entonces sus directores lo enfrentan y al final él mismo reconoce que es necesario crecer por la simple y sencilla razón de que las familias que dependen de él están creciendo, ¿no? Y que sus empleados tienen que ganar más y que todo cuesta más, y entonces quedarte estancado es justamente en contra de el bienestar de tu equipo, ¿no? Y esto creo que aplica para todas las empresas, pero en el caso de White Paper, que esos 13,000 suscriptores, no man. O sea, aquí no este es un negocio. No, es un negocio que tiene que crecer mucho más. O sea, también estoy plenamente consciente que nunca va a ser las empresas que fue de medios de los años 90. Ese rol hoy lo juegan otro tipo de empresas. Pero yo sí veo que hay necesidad de muchas personas por tener acceso a este tipo de información, ¿no? Ahora, el tema es el crecer cómo. Porque tú podrías decir, yo te digo ahorita 4 opciones para que White Paper crezca en ingresos, digamos, o en marca o en relevancia más rápido que de suscriptor en suscriptor. Esa tentación a no crecer para mí el driver de crecimiento, o sea, independientemente que podamos hacer campañas y promociones y lo que tú quieras, pero el driver de lo que estamos tratando de hacer nosotros, que es el que no solamente me ayuda a crecer, sino me ayuda en la otra misión, que es lograr este posicionamiento de la marca, son es el contenido. El driver tiene que ser el contenido. Sí. Tú no tiene que ser que te suscribas porque te mandé una promoción de un mes gratis, que lo hacemos, pero tiene que ser que tengo contenido que te es realmente útil. Y tu KPI en ese sentido es el contenido pagado. Exacto. O sea, nosotros tenemos de esos 13,000, yo tengo identificados, no sé, como unos 200, 250 VIPs. No que los demás no lo sean, son los que tengo identificados porque no se registraron con un Gmail, sino que tengo el mail de la empresa y que sé quién es y sé que son exactamente mis reader personas, ¿no? Que son parte de mis reader personas. Entonces nosotros monitoreamos no solamente el open rate de White Paper o el número de shares de White Paper, sino el comportamiento de esa lista. Y esa lista tiene que comportarse por encima del promedio completo de White Paper. Que eso a mí me dice, claro, eso a mí me dice que el contenido es el contenido que requieren estos reader personas. Ok, necesito 2 posturas. A ver si me das posturas, ya que no quieres hablar de ti, no sé qué. La primera postura es: los empresarios en México no comunican. Las empresas no transparentan su información. Tú la quieres, obviamente, porque es la carne que le da sentido a tu negocio. Claro. Pero ¿por qué un empresario tendría que ser transparente con lo que hace su empresa? El no hacerlo es desaprovechar uno de los activos más valiosos que puede tener tu empresa. Esto, de hecho, es una de las características detrás de las empresas más exitosas del mundo. Y si tú ves los Amazon y los Tesla, si tú quieres, y Disney, o sea, tienen una capacidad para comunicar lo que hacen y se convierte en un activo increíblemente valioso que, por un lado, tiene impacto de personas, ¿no? De RH, de atracción de talento. Si tú vas y le tocas la puerta a un headhunter y quiero traerme el mejor talento, pues ¿por qué se va a querer ir a trabajar alguien contigo si no sabe nada de tu empresa o lo que sabe es que es una cosa ahí anticuada que... versus, oye, yo quiero irme a trabajar a esa empresa porque veo lo que hago. Gran activo. Y no solamente eso, también de orgullo de tus empleados. O sea, tus empleados sepan eso. Tus clientes, que te descubran tus clientes, que los que ya tienes o los que no te conocían. Tus inversionistas. Evidentemente, en el caso de las públicas, ahí no es opcional, es una obligación, pero ni siquiera lo hacen en el caso de las públicas. O sea, te sorprendería lo pobre que es la información que mandan a la bolsa. Y luego nos quejamos que la bolsa en México, que es un desastre. Sí, hay muchas razones estructurales y muchas razones del país, pero en serio que hay reportes que dices, oye, échale ganas tú también, ¿verdad? O sea, le haces copy-paste al trimestre pasado y nomás le cambiaste la fecha, ¿no? Ok, entonces, a ver, si hay tanto valor o habría tanto valor en comunicar, ¿cuál es tu teoría de por qué no lo hacen? Es una mezcla de cosas. Lo normal que te van a responder es por seguridad. Puro rollo. Deja de poner las fotos del avión en Instagram, no te hagas güey. O sea, el de seguridad lo entiendo, no la compro. Okay. Oye, no quiero llamar la atención de las autoridades. Las autoridades saben quién eres. O sea, sí, el SAT sabe. O sea, no va por ahí. Eso creo que es incluso lo que la mayoría cree, porque es como que la respuesta fácil. Yo creo que deep down hay algunas razones más profundas, ¿no? Para algunos sí hay un tema de vergüenza. O sea, en algunos casos sí hay empresas de las grandes de este país que al final del día son grandes porque tienen una concesión que quién sabe cómo consiguieron o por algo, ¿no? Okay. Pero yo creo que no son las más, yo creo que son las menos, ¿no? Yo creo que hay otras 2 que son más reales y más comunes, ¿no? Pero quizás menos conscientes.
Una es la idea de la discreción como virtud, el bajo perfil en el buen sentido, ¿no? Y creo que es real, o sea, y ese es muy valioso y es muy entendible, pero también se malinterpreta o se lleva a un extremo que no es lo mismo. Exacto. Una cosa es que tú, está bien que no quieras mostrar tu avión, ¿no? Pero de ahí a querer explicar cómo lograste esto, sí tiene un downside, es importante reconocerlo, como todas las decisiones de las empresas, sí tiene riesgos, sí tienen cosas negativas, pero el error, creo, para la mayoría de los empresarios mexicanos es que no ven el upside potencial. Exacto. Y la última causa, que también es muy real, es que muchos de estos empresarios no quieren parecerse a los empresarios que sí quieren salir en los medios. Ok. Esa es una realidad. También hay una clase de empresarios que les encanta pagar para salir en la portada. Y entonces el otro dice, oye, yo no quiero que me confundan con aquel. Exacto. ¿Verdad? Entonces, a mí me pasa mucho que me acerco con algunos, un tipo que vendió una empresa en Monterrey, un caso excepcional de éxito que me muero por contar la historia porque creo que es el tipo de historia que este país necesita. Y no se deja poroso. Y no se deja porque deep down sé que, y me lo ha dicho, no, yo no soy como ese que le gusta salir. Claro, él no quiere que lo vean así como aquel otro. No lo van a ver porque va a contar su verdad. Porque hay un contexto correcto y creo que de alguna forma White Paper, ahora sí que colgándome medallas, pero yo creo que sí ha ayudado en algunos casos y me 100%. lo han dicho algunas empresas. 100%. Que yo lo que les digo, a ver, yo voy a hablar de ti, güey. ¿Quieres participar o no? O sea, en White Paper vamos a publicar un artículo de ti porque eres una empresa bien relevante, por lo que has hecho, etcétera. Ya tengo información. Sí. Te conviene participar. Aprende a usar los mensajes. Convierte esto en una capacidad, en un activo para tu empresa. 100%. Y ahí va mi pregunta final. Con eso que acabas de decir la conecto perfecto. El famoso cuarto poder, que son los medios, ¿no? En tiempos de carro completo en este país, también ya en Estados Unidos, ¿cómo ves el poder de los medios en una sociedad moderna actual? Yo creo que los medios siempre han jugado un rol y lo siguen jugando, aunque ya no es tan visible porque no necesariamente es la empresa legacy que lo fue en los años 90 o hace 20 años. Pero tienes otro tipo de medios. Digo, lo platicamos Carla y yo, de hecho, la semana pasada en el podcast, lo relevante que fueron las nuevas plataformas, o las nuevas no, pero las más modernas plataformas en las últimas elecciones en Estados Unidos y en México no tanto, pero yo creo que lo van a hacer en las que sigue, y en donde los Joe Rogan y este tipo ¿Qué son los nuevos medios? Que son los nuevos medios, tienen un peso sumamente importante y más allá quizás de lo que otras plataformas, ¿no? Digo, todo el mundo habla hoy y yo en lo personal creo que es el contenido de negocios más valioso que está generando del podcast de Acquired. Y hoy Acquired, la capacidad que tiene para contar historias y el valor que tiene, yo creo que es más valioso que incluso, ya no te digo solamente medios, que incluso a veces programas académicos, ¿no? Sí. O sea, si lo empaquetaras y lo vieras desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que quien tenga la credibilidad o tenga la confianza de la gente. Y eso lo logras, claro, por la información. Sí. Pero aquella persona a quien la gente quiere escuchar o quiere en quien confías saber, para que te dé información. Te pongo el ejemplo, quizás, digo, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, ¿no? Robegrill. Es un caso bien excepcional. El hecho que la NFL diga, no, quiero probar con el canal de Robegrill. Si te vas Estamos confiando hace 2 años, o sea, pensar que el influencer... Entonces, yo creo que simplemente se están reacomodando las piezas de cómo consumimos el contenido. Pero sigue siendo un poder, sigue siendo el cuarto poder. Lo que pasa es que es menos identificable que antes. O sea, quizás antes era más fácil identificar al New York Times, al Grupo Reforma, es que eran 7, al no sé qué. Sí. Exacto. Y hoy pues hay muchos influencers y es un mundo, un poco lo que platicamos al principio, más de nichos, ¿no? Sí. En este Ahora, momento. Para acabar, dime, en tu experiencia, ¿cómo experimentas tener ese poder? Es que me parece ridículo. O sea, si contéstalo. Es como muy irreal lo que a veces pasa en White Paper o incluso en mi vida como responsable de White Paper, como cara de White Paper, ¿no? Porque por un lado, sí, efectivamente, a mí justo ayer platicaba con Jimena, mi esposa, que otra vez colgándome medallas, pero yo tengo un discurso cuando busco a alguien que no conozco, de quién soy y por qué lo quiero entrevistar, ¿no? Y pues es un discurso que fui afinando los primeros años y, hola, soy René, mira, escribo esto, mira que hay una muestra, me interesa
hablar contigo. La realidad es que en el último año no lo he tenido que usar ni una vez. No, claro, más bien te buscan y más bien los buscas y es de, gracias, René. O sea, sí me pasa que ya a la gente que busco me dice, claro, soy suscriptor, ¿no? O sea, o claro, lo ubico y entonces ya no lo tengo que usar. Entonces sí, por un lado dices, qué fregón. Pero por otro lado volteo y somos un equipito muy chiquito, somos una cosa todavía muy pequeñita. Entonces como que es un contraste. Cobramos suscripciones de $159. No están trillones ahí, ¿verdad? Pero como ¿sabes por qué me encanta, raro, René? Porque poder no es dinero tampoco. No, me poder queda claro. no es... No estás nadando ya en millones. Hay muchísimos otros emprendimientos con más potencial que tú, pero tú tienes más poder que muchísimos. Yo creo que hoy White Paper sí tiene credibilidad en una audiencia muy particular. Y a mí me pone muy nervioso cómo cuido esa credibilidad. ¿Cómo hago que realmente quiera seguir confiando en White Paper? Ese es un compromiso espeluznante, ¿verdad? Porque además desarrollamos contenido todos los días, ¿no? Todos los días tengo que ganarme la credibilidad contigo, ¿no? Y entonces el poder entendido como responsabilidad. Efectivamente. Efectivamente. A mí yo tengo un chat conmigo mismo, ¿no? De esos en WhatsApp. No. Perfecto. En WhatsApp tengo un chat conmigo mismo en donde me mando cosas padres que pasan en White Paper. Otra de mis experiencias emprendiendo es que el tema emocional es bestial. Es bestial, es increíblemente volátil como emprendedor porque vives highs y vives lows me parece terribles, ¿no? Cañón. Y entonces por eso tengo ese chat, porque yo me mando ahí todas las cosas padres que pasan, ¿no? O sea, ¿te haces pampering emocional en tu chat? Yo sé que está ahí eso. O sea, sé que es donde tengo... Hace cuando te pongo... La semana pasada me mandó una persona del equipo, estaba en un avión y vio que en la fila enfrente iba una persona leyendo White Paper en el celular, ¿no? Entonces le tomó foto y me la mandó. Ese tipo de foto, pues yo la quiero tener guardada y la tengo en mi chat, ¿verdad? Porque ese día fui relevante para alguien, ¿no? Pero ahí tengo como que mis trofeos. Es mi trophy case, ¿no? De cosas. Y por ejemplo, tengo ahí guardado una vez que me hablaron de una casa de bolsa que me dijeron, oye, tu artículo está moviendo el mercado porque esta empresa no se vende y publicaste hoy de ella y hoy mira la gráfica, ¿no? Entonces me queda claro que el tener la atención de esta audiencia, que no es tan grande, es una responsabilidad gigantesca, ¿verdad? Y que si por otro lado mi objetivo es construir una marca valiosa, tengo que hacer que esas dos cosas funcionen de manera consistente, ¿no? Y eso significa cuidar de una manera obsesiva la calidad del contenido, la utilidad del contenido, la pureza del contenido todo el tiempo. Y significa que si yo quisiera hoy crecer mis ingresos al doble, pues sí, ¿verdad? Tengo miles de ofertas de empresas que dicen, quiero que hables de mí, te pago no sé cuánto, pero voy a echar a perder eso que quiero lograr en el mediano y largo plazo. Voy a perder la credibilidad y por lo tanto no voy a llegar a construir la marca que quiero. Una gozada tenerte. Te voy a copiar el chat personal de pampering porque yo más bien, o sea, si tuviera un chat personal, más bien es como de reprimendas y qué coraje. Te lo voy a copiar, me fascina. No, eso me sobra en la vida. Gracias eso me por sobra. Eso. Una gozada tenerte. Escuchaste Buena Banda He for She. Este episodio fue traído hasta ti por General Motors. Espera un nuevo capítulo cada 15 días y conoce a los mejores aliados de México. Buena Banda He for She es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. Y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción general corre a cargo de Luisa Martínez. Y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos. buenabanda.podcast@gmail.com